Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Muy buenos días. A ver. Hoy que empieza. Buenos días, profe. Acá escuchando villancicos. Villancicos. Profe, hoy quién comienza. Listo. Ya, hoy comienza. Randy. Empieza Randy. Después. No está. Vale, No está, profesor Randy. va a exponer después Ludwig, Tal vez se demora su computadora en Diego prender. y Estefan. No creo, yo creo que está jugando y se olvidó. Esos tres. No, tampoco hay que ser malos con él. Randy, Ludwig, Diego y Estefano. Esos tres, ¿ya? Okay. Esos tres, perdón. Ese es Otra vez primero. es el orden. Antes de ello, espérense. Voy a hacer más rato mejor. Muy bien, Profe, entonces es Ludwig, yo y al final Diego. Sí. Sí. Otra vez primero. Ya. Vamos entonces. Empiezo. Vamos a leer de punto a punto. Siempre tienen que respetar los signos puntuativos. Por lo que se refiere a la propiedad de tamizar, según he sabido por noticias y ejemplares que me han sido remitidos por Mr. Salmon, podemos pasar, sin gran interrupción, desde la conformación sumamente desarrollada del pico del pato cucharetero, mediante el pico de Merganetta armata y, en algunos conceptos, mediante el de Aix esponsa, el pico del pato común, al pico del pato común. Sigue. Sí. En esta última especie, las laminillas son mucho más toscas que en el cucharetero y están firmemente adheridas a los dos lados de la mandíbula. Son tan solo en número de 50 a cada lado y no salen nunca por debajo del borde. Su terminación es rectangular y están guarnecidas de tejido resistente, translúcido, como si fuesen para triturar comida. Los bordes de la mandíbula inferior están cruzados por numerosos plieguecillos que sobresalen muy poco. Aun cuando el pico es así muy inferior como un tamiz al del cucharetero, sin embargo, el pato, como todo el mundo sabe, lo utiliza constantemente para este objeto. Según me dice Mr. Salvi, hay otras especies en las cuales las laminillas están mucho menos desarrolladas que en el pato común, pero yo no sé si estas aves usan su pico para tamizar el agua. Pasando a otro grupo de la misma familia, el ganso de Egipto, Chenalopex. El pico se parece mucho al del pato común, pero las laminillas no son tan numerosas, tan distintas. Si sobresalen tanto hacia adentro. Sin embargo, este ganso, según me informa Mr. Bartlett, utiliza su pico como un pato, expulsando el agua por todos lados. Su principal alimento es hierba, que corta como el ganso común. Estefano se salió de la reunión.
Su internet. En esta ave, las laminillas de la mandíbula superior son mucho más toscas que en el pato común, casi unidas, en número de unos 27 a cada lado, cubiertas de protuberancias como dientes. Siguiente. Siguiente, chicos, rápido. Diego, te toca a ti porque estaba leyendo lo de Randy. No de Randy, no de Stefan. Mía, se me salió. No, sigues tú. No, sigues tú. Sigues tú. Sigues. ¿Yo? ¿No? Sí, ayer vamos a tener mis Ay, yo El ganso común no tamiza el agua. pronuncia más salió. Utiliza su pico exclusivamente para arrancar o cortar la hierba. El ganso, ¿por qué estamos ahí? No es ahí. He terminado. Un ganso. Ah. El paladar. El paladar está también cubierto de protuberancias redondas y duras. Los bordes de la mandíbula inferior son cerrados, con dientes mucho más prominentes, toscos y agudos que en el pato. El ganso, como no tamiza el agua, utiliza su pico exclusivamente para arrancar o cortar la hierba. Uso para el cual está tan bien adaptado que puede cortar el césped más al ras, casi que cualquier otro animal. Hay otras especies de gansos, según me dice Mr. Bartlett, en las cuales las laminillas están menos desarrolladas que en el ganso común. Vemos pues, que una especie de las familias de los patos, con el pico constituido con el del ganso común y adaptado exclusivamente a herbajear, o hasta una especie con pico con laminillas poco desarrolladas, pudo convertirse, por pequeños cambios, en una especie como el ganso egipcio. En una como el pato común, y finalmente en una como el cucharetero, provista de pico, adaptado casi exclusivamente para tamizar el agua. El agua, pues esta apenas podría usar ninguna parte de su pico, excepto el agua, puesto que esta ave apenas podría usar ninguna parte de su pico, excepto la punta ganchuda para coger o desgarrar alimentos sólidos. Puedo añadir que el pico del ganso puede convertirse por pequeños cambios en un pico provisto de dientes prominentes, encorvados, como los de Merganser, que pertenece a la misma familia, que sirven para el muy diferente objetivo de coger peces vivos. Volviendo a los cetáceos, el Hiperodon videns está desprovisto de verdaderos dientes en condiciones de poder ser eficaces, ¿Por qué pero han su cambiado paladar, de posición? según Primero era Ludwig, Diego, después Stefano. por eso, Profe, ya terminé yo y le toca a Diego. sí, No. Primero es Ludwig, Diego Profe, y Ludwig Stefano. leyó hasta alimentos sólidos. De ahí Sí. iba a continuar la lectura hasta peces vivos y ahora Diego está leyendo. sí, profesor, A ver, Profe, está jugando gol. sí, profesor está jugando. Nadie es inocente acá, profesor. Todos somos inocentes los lectores. Sí. Tampoco. Volviendo a los cetáceos, el Hiperodon videns
está desprovisto de verdaderos dientes en condiciones de poder ser eficaces, pero su paladar, según Lacépède, está erizado de puntas córneas pequeñas, desiguales y duras. Ay, profesor, me perdió. Ah, ya, por consiguiente. Ya, a Estaba ver, ¿ya leyendo. ve? ¿Por qué? ¿Por qué? La posición es así. Primero es Randy, Ludwig, Diego y Estefano. De ahí de nuevo Randy, Ludwig, Diego y Estefano. Pero como no está Randy es Ludwig, yo Ya, llevo. ya igual. Ludwig, Yo pensé que a estaba ver, a ver, a ver. esperando. Estoy hablando, estoy hablando. Ludwig, si dejamos de lado a Randy, igual. Ludwig, Diego, Estefano. Otra vez Ludwig, Diego, Estefano. ¿Por qué está al revés? Profesor, pero ya, mira, mire, yo ya terminé en sólidos, le tocaba a Estefano. Estefano le ha ido En la hasta anterior, peces vivos. cuando yo he leído, ya no tenía que leer Diego, tenía que leer, tú tenías que leer Ludwig. Profe, Ludwig terminó en sólidos. De ahí no había otro punto y yo terminé en peces vivos y Sí, de pero en la ahí le anterior, tocaba a Diego. en la confusión ha sido cuando ha salido. Ahí ha sido la confusión. Comienzo. Por consiguiente, no hay nada de improbable en suponer que alguna forma de cetáceo primitiva tuvo el paladar provisto de puntas córneas semejantes, aunque dispuestas con algo menos de regularidad, que como las preeminencias del pico de ganso le ayudaban a coger o desgarrar su alimento. Entonces sigue Ludwig. Siendo así, difícilmente se negará que las puntas, por variación y selección natural, pudieron convertirse en laminillas tan bien desarrolladas como como las del ganso de Egipto, en cuyo caso habrían sido usadas tanto para coger objetos como para tamizar el agua. Después, en laminillas como las del pato común, y así progresivamente, hasta que llegaron a estar tan bien construidas como las del cucharetero, en cuyo caso habrían servido exclusivamente como un aparato para tamizar. Partiendo de este estado, ¿Por en qué? A el ver, ¿por qué? Sí, estoy diciendo claramente. Primero tiene que ser, ya, dejando al lado a Randy. Ludwig, Diego, Estefano. profe, usted al comienzo ha dicho, Profesor, Ludwig ya está terminé de leer. Al comienzo no dije, el último estaba Estefano. No, yo le pregunté incluso. No, segundo es Estefano, profesor. Sí. Al último, Luego digo. yo el último. No puede ser. Porque acá ayer, era Ludwig. Profe, Profesor, ahí tienen las A ver, evidencias, ayer, está escrito. escúchenme, ayer era Ludwig, Diego, Estefano y Randy. Ahora, se cambia de lugar. Randy sube como primero. Entonces, Randy, después Ludwig, Diego, Estefano. Como no está Profe, Randy, comienza Ludwig. profe, luego le pregunté, profe, Randy es primero, Ludwig, de ahí sigo yo. Le pregunté y usted me dijo que Ya, sí. entonces, Y que ya, dijo, ya, Estefano ha entonces escrito igual, lo que ha dicho en el chat. ya, igual, sí, profe. de igual forma, que siga Diego, después va a ser Estefano. Sigue la lectura, Diego. Partiendo de este estado, en el que las láminas tendrían 2/3 de la longitud de las barbas de la Balaenoptera rostrata. Las gradaciones que pueden observarse en cetáceos vivientes nos llevan hasta las enormes barbas de la ballena franca. Tampoco hay razón alguna para dudar de que cada grado de esta escala pudo haber sido tan útil a ciertos cetáceos antiguos, en los cuales las funciones de las partes cambiaron lentamente durante el transcurso del desarrollo, como lo
como lo son las gradaciones en los picos de los diferentes representantes actuales de la familia de los patos. Hemos de tener presente que cada especie de pato está sometida a una rigurosa lucha por la existencia y que la conformación de cada parte de su organización tiene que estar bien adaptada a sus condiciones de vida. Los pleuronéctidos o peces planos son notables por la asimetría de su cuerpo. O peces planos son notables por la simetría de su cuerpo. Efa, Pero no escuché nada de lo que dijo porque tenía el celular prendido Ludwig. Permanecen acostados sobre un lado, en la mayor parte de las especies sobre el izquierdo, pero en algunas sobre el derecho, y a veces se presentan ejemplares adultos inversos. el lado inferior o superficie de descanso parece a primera vista el lado ventral de un pez ordinario. Es de un color blanco y está, por muchos conceptos, menos desarrollado que el lado superior y frecuentemente tiene las aletas laterales de tamaño menor. Pero los ojos ofrecen una particularidad notabilísima, pues ambos están situados en el lado superior de la cabeza. En la primera edad, sin embargo, los ojos están opuestos uno a otro y todo el cuerpo es entonces simétrico, teniendo ambos lados de igual color. Pronto, el ojo propio del lado inferior empieza a resbalar lentamente alrededor de la cabeza hacia el lado superior, pero no pasa a través del cráneo como antes se creyó que ocurría. Es evidente que, a menos que el ojo inferior girase de esta manera, no podría ser usado por el pez mientras yace en su posición habitual sobre un lado. El ojo inferior, además, habría estado expuesto a rozarse con el fondo arenoso. Es evidente que los pleuronéctidos están admirablemente adaptados a su modo de vida mediante su conformación aplastada y asimétrica, pues diferentes especies, como los lenguados, platijas, etc., son comunísimas. Las principales ventajas obtenidas de este modo parecen ser protección contra sus enemigos y facilidad para alimentarse en el fondo. Los diferentes miembros de la familia presentan, sin embargo, como hace observar Schott, una larga serie de formas que muestran una transición gradual desde Hippoglossus pinguis, que no cambia mucho de la forma en que abandona el huevo, hasta los lenguados, que están enteramente echados sobre un lado. Mr. Mivart ha recogido este caso y hace observar que difícilmente es concebible una transformación espontánea, súbita, en la posición de los ojos, en lo cual estoy completo de acuerdo con él. La posición de los ojos, en lo cual estoy por completo de acuerdo con él. Después añade, si la transformación fue gradual, entonces verdaderamente diste mucho de
diste mucho de estar claro cómo pudo ser beneficioso al individuo el que uno hiciese una pequeña parte del viaje hacia el lado opuesto de la cabeza. Hasta parece que esta transformación incipiente debió haber sido más bien perjudicial. Pero ¿pudo Mr. Milbar haber encontrado una respuesta a esta objeción en las excelentes observaciones publicadas por Malm en 1867? Los pleuronéctidos, mientras son muy jóvenes y todavía simétricos, con sus ojos situados en los lados opuestos de la cabeza, no pueden conservar durante mucho tiempo su posición vertical, debido a la altura excesiva de su cuerpo, al pequeño tamaño de sus aletas laterales y a que están desprovistos de vejiga natatoria. Por consiguiente, pronto se cansan y caen al fondo sobre un costado. Mientras que descansan así, vuelven con frecuencia, según observó Malm, el ojo inferior hacia arriba para ver encima de ellos. Y hacen esto tan vigorosamente que se produce una fuerte presión del ojo contra la parte superior de la órbita. A consecuencia de esto, la parte de la frente comprendida entre los ojos se estrecha pasajeramente, según pudo verse con toda claridad. En una ocasión, profesor. Ahorita vuelvo. En una ocasión, Mal vio a un pez joven que levantaba y bajaba el ojo inferior una distancia angular de 70 grados aproximadamente. Ahora, desde acá, vamos a leer con tiempo. Yo voy a tomar el tiempo. Empieza. Debemos recordar que el cráneo, en esta temprana edad, es cartilaginoso y flexible, de modo que cede fácilmente a la acción muscular. También es sabido que en los animales superiores, aún después de la primera juventud, el cráneo cede y cambia de forma si la piel y los músculos están constantemente contraídos por enfermedad o algún accidente. En los consejos de orejas largas, si una oreja está caída hacia adelante, en los conejos de orejas largas, si una oreja está caída hacia adelante, su peso arrastra hacia adelante todos los huesos del cráneo del mismo lado, de lo cual he dado una figura. Malm afirma que las crías recién nacidas de las percas, salmón y varios otros peces simétricos tienen la costumbre de descansar sobre un costado en el fondo, y ha observado que entonces con frecuencia tuercen el ojo inferior para mirar hacia arriba. De este modo su cráneo se tuerce algo. Estos peces, sin embargo, pueden pronto mantenerse en posición vertical y no se produce así efecto alguno permanentemente. En los pleuronéctidos, por el contrario, cuanta más edad tienen, tanto más habitual es el que permanezca sobre un lado, debido al aplastamiento creciente de su cuerpo. Y de este modo se produce un efecto permanente en la cabeza y en la posición de los ojos. Juzgando por analogía, la tendencia a la torsión indudablemente tiene que aumentar por el principio de la herencia. Chiodote cree, en contra de otros naturalistas, que los
pleuronéctidos no son completamente simétricos en el embrión. Y si esto es así, podríamos comprender cómo es que ciertas especies cuando jóvenes caen y permanecen habitualmente sobre el lado izquierdo y otras sobre el lado derecho. Mal añade, en confirmación de la opinión anterior, que el Trachypterus arcticus, que no permanece a los pleuronéctidos, permanece en el fondo sobre el lado izquierdo y nada diagonalmente en el agua. Si se dice en este pez los lados de la... y se dice que en este pez los lados de la cabeza son algo desiguales. Nuestra gran autoridad en peces, el doctor Wanterow, termina su resumen de la memoria de Malt, haciendo observar que el autor de la explicación muy sencilla de la anómala condición de los pleuronéctidos. Vemos así que los primeros estados del paso del ojo desde un lado de la persona podría bajar cabeza al otro, que Mr. Mivart juzga que serían perjudiciales, pueden atribuirse a la costumbre, indudablemente favorable al individuo y a la especie. Esforzarse por mirar hacia arriba. De esforzarse por mirar hacia arriba con los dos ojos mientras permanece en el fondo sobre un costado. También podemos atribuir a los efectos hereditarios del uso, el hecho de que la boca en diferentes especies de pleuronéctidos esté inclinada hacia el lado inferior, con los huesos de las mandíbulas más fuertes y más eficaces en este lado, sin ojo de la cabeza que en el otro, con el objeto, según supone el doctor Trackwire, que de alimentarse cómodamente en el fondo. El desuso, por otra parte, explicará el desarrollo menor de toda la mitad inferior del cuerpo, incluso las aletas laterales, aun cuando Yarrell cree que el tamaño reducido de las aletas es ventajoso al pez porque hay muchísimo menos espacio por su acción que encima de las aletas mayores. Espacio para su acción que encima para la de las aletas mayores. Quizá puede igualmente explicarse el menor número de dientes en las mitades superiores de las dos mandíbulas. En la relación, en la plantija de 4 a 7, 4 o 7, en la plantija de 4 de la plantija de 4 o 7, en ellas a 25 o 30 en las mitades inferiores. Por la falta de color en la cara ventral de la mayor parte de los peces y otros animales, podemos razonablemente suponer que la ausencia de color en los pleuronéctidos, los peces y muchos otros animales. Podemos razonablemente suponer que la ausencia de color de los pleuronéctidos en el lado que resulta inferior, ya sea el derecho ya el izquierdo, es debida a la ausencia de luz, pero no puede suponerse que sean debidos a la acción de la luz. El aspecto jaspeado peculiar del lado superior del lenguado, tan parecido al fondo arenoso del mar, o la facultad de algunas especies de cambiar su color, como recientemente ha demostrado Pouchet, de
con la superficie que los rodea, o de la presencia de tubérculos, o sea, tubérculo que les rodea, o la presencia de tubérculos óseos en el lado superior del, del rodaballo. Probablemente en estos casos ha encontrado en juego la selección natural, lo mismo que en adaptar en sus costumbres la forma general. Y muchos adaptar a sus costumbres, la forma general, y muchas adaptar a sus costumbres la forma general, y muchos otros y otras particularidades de estos peces. Debemos tener presente, como he indicado antes, que los efectos hereditarios, uso creciente de las partes y quizás desuso hereditarios del uso creciente de las partes y quizá de su desuso serán reforzados por la selección natural, pues todas las variaciones espontáneas de la dirección de vida espontáneas en la dirección de vida se conservarán de este modo, como se conservarán los individuos que hereden en mayor grado los efectos del uso creciente y ventajoso de alguna parte, cuanto haya que atribuir en cada caso particular a los efectos del uso y cuanto a la selección natural parece imposible decidirlo. Puedo dar otro ejemplo de una conformación que parece deber su origen exclusivamente al uso o costumbre. El extremo de la cola de algunos monos americanos se ha convertido en un órgano prensil maravillosamente perfecto, que sirve como una quinta mano. Órgano prensil. Órgano prensil. Maravillosamente perfecto, que sirve como una quinta mano. Muy bien. Un crítico que... Siguiente. Un crítico que está conforme con Mr. Bimbard en todos los detalles hace observar acerca de esta conformación. Es posible creer que, por mucho que sea el tiempo transcurrido, la primera débil tendencia incipiente a coger pudiese salvar la vida de los individuos que la poseían o aumentar las probabilidades de tener y criar descendencia. Pero no hay necesidad de creer tal cosa, la costumbre, y esto casi implica que resulta algún beneficio mayor o menor. Bastaría, según toda la probabilidad, para esta obra, Bren vio los pequeñuelos de un mono africano, Cercopithecus, trepando con las manos al lado ventral de su madre y al mismo tiempo enganchando sus colitas a la enganchaban sus colitas a la de su madre. El profesor Henlow conservó en cautividad algunos ratones de las mieses, Mus mesorius, cuya cola no es prensil por su conformación, pero observó con frecuencia que enroscaban sus colas en las ramas de un arbusto colocado en su jaula, ayudándose así para trepar. He recibido una información análoga del doctor Gunther, que ha visto un ratón colgarse de esta manera. Si el ratón de las mieses hubiera sido más rigurosamente arborícola, su cola se hubiese vuelto quizás de conformación más prensil, como ocurre en algunos miembros del mismo orden. Sería difícil decir, considerando sus costumbres cuando es joven, porque el Cercopithecus no ha quedado provisto de cola prensil. Es posible
Sin embargo, que la cola de este mono pueda ser más útil como un órgano de equilibrio al dar sus prodigiosos saltos que como un órgano prensil. Las glándulas mamarias son comunes a toda la clase de los mamíferos y son indispensables para su existencia. Tiene, por consiguiente, que haberse desarrollado en una época sumamente remota y no podemos saber nada positivo acerca de su modo de desarrollo. Mr. Mirbat pregunta: ¿es concebible que la cría de algún animal se salvase alguna vez de la destrucción chupando accidentalmente una gota de líquido apenas nutritivo procedente de una glándula cutánea accidentalmente hipertrofiada de su madre? Y aun cuando esto ocurriese alguna vez, ¿qué probabilidad hubo de que se perpetuase tal variación? Pero la cuestión no está aquí imparcialmente presentada. La mayor parte de los evolucionistas admiten que los mamíferos descienden de una forma marsupial. Y si es así, las glándulas mamarias habrán desarrollado al principio dentro de la bolsa marsupial. En el caso del pez Hippocampus, los huevos se desarrollan y los pequeños se crían durante algún tiempo dentro de un saco de esta naturaleza. Y un naturalista americano, Mr. Lockwood, cree, por lo que ha visto el desarrollo de las crías, que estas son alimentadas por una secreción de las glándulas cutáneas del saco. Ahora bien, en los antepasados primitivos de los mamíferos, casi antes que mereciesen ser denominados así, ¿no es por lo menos posible que las crías pudiesen haber sido alimentadas de un modo semejante? Y, en este caso, los individuos que segregan líquido en algún modo o grado, el más nutritivo, de suerte que participase de la naturaleza de la leche, habrían a la larga creado un número mayor de descendientes bien alimentados que los individuos que segregasen un líquido más pobre. Y de este modo, las glándulas cutáneas, que son las homólogas de las glándulas mamarias, se habrían perfeccionado o hecho más eficaces. Está de acuerdo con el principio tan extendido de la especialización, en que las glándulas en un cierto lugar del saco hayan tenido que desarrollarse más que las restantes y hayan formado entonces una mama, aunque al principio sin pezón, como vemos en el Ornithorhynchus, en la base de la serie de los mamíferos. No pretende decir por qué causa las glándulas de un cierto espacio llegaron a especializarse más que las otras, ya sea, en parte, por compensación de crecimiento, o por los efectos del uso, o por la de selección natural. El desarrollo de las glándulas mamarias hubiera sido inútil y no se hubiera podido efectuar por selección natural sin que el pequeñuelo, al mismo tiempo, hubiese sido capaz de participar de la secreción. No hay mayor dificultad en comprender de qué modo los mamíferos pequeños han aprendido instintivamente a chupar la mama que en comprender cómo los polluelos antes polluelos antes de salir del huevo han aprendido a romper la cáscara, golpeando en ella con su pico especialmente adaptado, o como a las pocas horas de abandonar el cascarón han aprendido a coger granos de comida. En tales casos, la solución más probable es que la costumbre fue al principio adquirida por la práctica a una edad más avanzada y transmitida después a la descendencia en una edad más temprana. Pero se dice que el canguro recién nacido no chupa, sino que solamente se adhiere al pezón de su madre, que tiene la facultad de inyectar leche en la boca de su pequeñuelo medio formado y desvalido. Sobre este punto, Mr. Mirbat hace observar: si no existiese una disposición especial, el pequeñuelo tendría infaliblemente que ser ahogado por la introducción de la leche en la tráquea. Pero existe una disposición especial. La laringe es tan prolongada que sube hasta el extremo posterior del conducto nasal
y de este modo es capaz de dar entrada libre al aire para los pulmones mientras la leche pasa, sin perjuicio, por los lados de esta laringe prolongada y llega así con seguridad al esófago, que está detrás de ella. Mr. Mirbat pregunta, entonces, ¿de qué modo la selección natural destruyó el canguro adulto? En la mayor parte de los otros mamíferos, admitiendo que desciendan de una forma marsupial. Esta conformación, por lo menos, completamente inocente e inofensiva, puede indicarse como respuesta que la voz, que es seguramente de gran importancia para muchos mamíferos, difícilmente pudo haber sido utilizada con plena fuerza. Mientras la laringe penetró en el conducto nasal, y el profesor Flower me ha indicado que esta conformación hubiese presentado grandes obstáculos en un animal que tragase alimento sólido. Volveremos ahora a la vista, por breve tiempo, a las divisiones inferiores del reino animal. Los equinodermos, estrellas de mar, erizos de mar, etc., están provistos de unos órganos notables, llamados pedicelarios, que consisten, cuando están bien desarrollados, en una pinza tridáctila, esto es, en una pinza formada por 3 ramas dentadas, que se adaptan primorosamente entre sí y están situadas en el extremo de un vástago flexible movido por los músculos. Esta pinza puede ser firmemente presa de cualquier objeto, y Alejandro Agassiz ha visto un echinos o erizo de mar que, pasando con rapidez de pinza a pinza partículas de excremento, las hacía bajar, según ciertas líneas de su cuerpo, de modo que su caparazón no se ensuciase. Pero no hay duda que, aparte de quitar suciedades de todas las clases, los pedicellarios sirven para otras funciones, y una de estas es evidentemente la defensa. Respecto a estos órganos, Mr. Mirbat, como en tantas otras ocasiones anteriores, pregunta, ¿cuál sería la utilidad de los primeros comienzos rudimentarios de estas conformaciones y cómo pudieron estos tubérculos incipientes haber preservado alguna vez la vida de un solo echinus? Y añade, ni siquiera el desarrollo súbito de la acción de agarrar pudo haber sido beneficioso sin el pedúnculo libremente móvil, ni pudo esto haber sido eficaz en las mandíbulas prensiles. Y, sin embargo, pequeñas variaciones puramente indeterminadas no pudieron hacer que se desarrollasen simultáneamente estas complejas coordinaciones de su estructura. Negar esto parece que no sería sino afirmar una alarmante paradoja. Por paradójicas que puedan parecer a Mr. Mirbat, las pinzas tridactila fijadas inmóvilmente por su base, pero capaces de acción prensil. Existen ciertamente en algunas estrellas de mar, y esto se comprende si sirven, por lo menos en parte, como un medio de defensa. Muy bien. Siguiente. Estefano. Estefano. Profesor, se fue de la reunión. Sigue Ludwig. Ya. Mr. Agassiz acuya. Ya, entonces sigue. Que se me había salido. Ya sigue. Mr. Agassiz, a cuya gran benevolencia soy deudor de muchas noticias sobre este asunto. Me informa de que existen otras estrellas de mar, en las cuales una de las 3 ramas de la pinza está reducida a un soporte para las otras 2. Y aún otros géneros
en los que la tercera rama está perdida por completo. Echinoneus Monsieur Perrier describe el caparazón como llevando dos clases de pedicelarios, unos que se parecen a los de Echinus y los otros a los de Spatangus, y estos casos son siempre interesantes porque proporcionan los medios de transiciones aparentemente súbitas por aborto de uno de los dos estados de un órgano. Acerca de los grados por los que estos curiosos órganos se han desarrollado, Mr. Agassiz deduce que sus propias investigaciones y las de Müller, que tanto en las estrellas de mar como en los erizos de mar, los pedicelarios deben indudablemente ser considerados como púas modificadas. Puede esto deducirse de su modo de desarrollo el individuo, lo mismo que de una larga y perfecta serie de gradaciones en diferentes especies y géneros, a partir de simples gránulos, pasando por las púas ordinarias, hasta llegar a los pedicelarios tridáctilos perfectos. La gradación se extiende hasta la manera como la espina ordinaria y los pedicelarios, como las espinas ordinarias y los pedicelarios están mediante sus varillas calcáreas de soporte articulados a caparazón. En ciertos géneros de estrellas de mar pueden encontrarse las combinaciones precisamente que se necesitan para demostrar que los pedicelarios son tan solo espinas ramificadas modificadas. Así, tenemos espinas fijas con 3 ramas móviles equidistantes y dentadas, articuladas cerca de su base y más arriba. En la misma espina, otras 3 ramas móviles. Ahora bien, cuando estas últimas nacen de la extremidad de una espina, forman de hecho un tosco pedicelario tridáctilo, y este puede verse en la misma espina, junto con las 3 ramas inferiores. En este caso es inequívoca. Profe, no había terminado arriba. La idéntica naturaleza de los brazos, de los pedicelarios y de las ramas móviles de una espina. Se admite generalmente que las púas ordinarias sirven de protección, y siendo así, no hay razón para dudar de que las que están provistas de ramas móviles y dentadas sirvan igualmente para el mismo fin y servirán aún más eficazmente tan luego como reuniéndose actuaran como un aparato agarrador o prensil. Así, toda gradación desde una púa ordinaria fija hasta el pedicelario fijo sería de utilidad. En ciertos géneros de estrellas de mar, estos órganos, en vez de nacer o estar fijados sobre un soporte inmóvil, están situadas en la punta de un vástago flexible y muscular, aunque corto. En este caso, desempeñan probablemente alguna función adicional. Aparte de la defensa en los erizos de mar, podemos conseguir las etapas por las que una espina fija se convierte en articulada con el caparazón, haciéndose móvil de esta manera. Quisiera tener aquí espacio para dar un extracto más completo de las interesantes observaciones de Mr. Agassiz sobre el desarrollo de los pedicelarios. Todas las gradaciones posibles, como él dice, pueden encontrarse igualmente entre los pedicelarios de las estrellas de mar y los garfios de los ofiuroideos, otro grupo de equinodermos, y además entre los pedicelarios de los erizos de mar y las anclas
de las holoturias, que pertenecen también a la misma extensa clase. Ciertos animales compuestos o zoófitos, como se les ha denominado, a saber, los polizoos, están provistos de curiosos órganos llamados avicularios. Estos difieren mucho de estructura en las distintas especies, en su estado más perfecto. Se asemejan singularmente a la cabeza y pico de un buitre en miniatura, puesta sobre un cuello incapaz de movimiento, como lo es igualmente la mandíbula inferior. En una especie observada por mí, todos los avicularios de la misma rama, con la mandíbula inferior muy abierta, se movían simultáneamente hacia adelante y hacia atrás, describiendo un ángulo de unos 90 grados. En el transcurso de 5 segundos y su movimiento hacía temblar a todo el pólizo. Si se tocan las mandíbulas con una aguja, la cogen tan firmemente que de este modo puede sacudirse la rama. Mr. Mivart aduce este caso principalmente en apoyo de la supuesta dificultad de que en divisiones muy distantes del reino animal se hayan desarrollado por selección natural órganos como los avicularios de los polizoos y los pedicelarios de los equinodermos, que él considera como esencialmente semejantes, pero por lo que se refiere a la estructura, no se ver semejanza alguna entre los pedicelarios tridáctilos y los avicularios. Estos últimos se parecen algo más a las quelas o pinzas se parecen algo más a las quelas o pinzas de los crustáceos. Y Mr. Mivart pudo, con igual fundamento, haber aducido como una especial dificultad de esta semejanza, aún la semejanza con la cabeza y pico de un ave. Mr. Busk, el Dr. Smith y el Dr. Nystrom, naturalistas que han estudiado cuidadosamente ese grupo, creen que los avicularios son homólogos de los zooides y sus celdas, que componen el zoófito, correspondiendo el labio u opérculo móvil de la celda a la mandíbula inferior móvil del aviculario. Mr. Busk inferior movible del aviculario. Mr. Busk, sin embargo, no conoce ninguna gradación existente actualmente entre un zooide y un aviculario. Es, por consiguiente, imposible conjeturar mediante qué gradaciones útiles pudo el uno convertirse en el otro. Pero en modo alguno se sigue de esto que tales gradaciones no hayan existido, como las quelas de los crustáceos se parecen en algo a los avicularios y los polizoos, sirviendo a ambos órganos como pinzas. Puede valer la pena el demostrar que en los primeros existe todavía una larga serie de gradaciones útiles. En el estado primero y más sencillo, el segmento terminal de una pata se dobla sobre la terminación rectangular del péndulo segmento, que es ancho o contra todo un lado, y puede así hacer presa de un objeto, pero la pata sirve todavía como un órgano de la locomoción. Inmediatamente después encontramos un ángulo del ancho del segmento penúltimo, ligeramente prominente, provisto a veces de dientes irregulares, y contra estos se cierra el segmento terminal, aumentando el tamaño de esta prominencia con su forma y el del segmento terminal, con ligera modificación y perfeccionamiento. Las pinzas se vuelven cada vez más perfectas, hasta que, en fin, tenemos un instrumento tan eficaz como las quelas de un bogavante,
Y todas estas relaciones pueden seguirse de hecho. Muy bien. Hasta ahí. A ver. ¿Qué fue? ¿Se cansaron cada vez cuando terminaron de leer o no? Cada uno lee un 10 minutos un poco más. ¿Se cansaron o no? Ludwig. Ludwig. Por eso es que no les hago leer 10 minutos. Ustedes están haciendo otras actividades en vez de hacer lo que estamos haciendo ahora. Perdón, Diego. ¿Escuchas? Sí, profe. ¿Te cansaste al momento de leer los 10 minutos? Un poco, tú leíste un poquito más. Un poco me cansé. Cansa, ¿no es cierto? ¿Tú qué dices, Estefano? Estefano, ¿Qué? ¿te cansaste o no? No, profe. No, no, me refiero a los 10 minutos, solo esos 10 minutos de haber leído sin parar. No, profe. Calentamiento nomás es para mí. Ah, ya, muy bien. Pero de todas maneras, siempre es al momento de hacer lectura en voz alta, se, se consumen más recursos. Por ejemplo, la garganta, un poco más de concentración. Se ejercita la lengua también, pues, ¿no? Se tiene que vocalizar bien al momento de leer. Porque es sencillo leer en voz silenciosa y avanza más rápido y también tiene más concentración. La contraparte es pues con voz alta. Entre más te demoras, eh, también te concentras menos. Pero lo bueno de leer en voz alta es que te ayuda a vocalizar bien. Cosa que cuando ustedes estén en esa costumbre, eh, utilicen las palabras, van a vocalizarlo o decirlas bien. Muchas veces, bueno, no está acá, hay el verbo que dice, de este verbo compuesto, he ido. Pero la mayoría, y escuchamos a cada rato decir he ido, donde no dice eso. Y así no se escribe tampoco. Entonces, eso también ayuda a poder reconocer bien las palabras, tanto oral como escrita. Muy bien. ¿Alguna pregunta tal vez? Porque a las siguientes veces, cuando empiece a hacer esto, y lo voy a anotar también, los que están supuestamente, entre comillas, siguiendo la lectura, van a empezar a anotar algunas palabras y también algunos errores de sus compañeros. Todos por ejemplo, siempre se han pasado alguna como por ahí. Lo demás ya han notado, pues, ¿no? Que tenía que sombrear. Les he dejado que se pasen la coma para que no repitan de nuevo toda la oración y avanzar un poco más en la lectura. A ver, hoy hemos avanzado, me parece que bien. Hemos avanzado. A ver, 12, 9. Nos faltaba una página para completar la hora. Esto nos faltaba. Más o menos, pero estamos en el promedio. ¿Listo? Muy bien, chicos. No hay preguntas. Nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Profe, que la otra 15 minutos a 20. Me parece que sí voy a hacer eso porque ya para que los demás también estén atentos en anotar con sus compañeros. Puede que sea eso. Pero bueno, nos vemos. Chau, chau, cuídense. Ya, listo, listo, no hay problema. Ya, ahora sí, nos vamos. Cuídate.
Ya, listo, no te preocupes. Chao, chao. Cuídate.